Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, estamos muy agradecidos de su participación en esta videoconferencia. Para nosotros, el equipo de MueveTP, es fundamental responder a las necesidades y a los desafíos que las propias comunidades escolares nos han planteado. En ese sentido, hoy nos acompaña el director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo, Jorge Varela, quien abordará factores como las habilidades socioemocionales y la convivencia escolar para el desarrollo de clases efectivas. La presentación durará cerca de 45 minutos, tras lo cual se dará espacio a una ronda de preguntas. Así que desde ya los invitamos a dejar todas las consultas que tengan en el chat. Aprovechamos de comentarles que la videoconferencia quedará grabada y la podrán revisar los días posteriores en las redes sociales de MueveTP: Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Nos pueden encontrar en @MueveTP. Don Jorge, un gusto saludarlo y bienvenido a esta charla de habilidades socioemocionales. Hola Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por los saludos. Primero que nada, saludar a todos nuestros auditores que se han conectado hasta ahora en esta primera semana de marzo, que me imagino es de locos para todos, con un tema que es de alto interés. Lo fue durante la pandemia, lo es en las grandes reformas del sistema escolar, no solo en Chile, sino que es algo que vemos en otros contextos culturales, que tiene que ver con la capacidad o la importancia de promover una serie de competencias o habilidades en niños, niñas y adolescentes, que van a ser los adultos del futuro, debido a los efectos positivos que tienen en el corto plazo y los efectos que tienen en el largo plazo. Yo en particular voy a hacer una presentación, y ahora les voy a compartir la pantalla de mi computador para que veamos, ¿cierto?, en conjunto los contenidos que vamos a revisar. Yo en particular voy a hablar desde lo que son las habilidades socioemocionales, desde un modelo en específico, que es un proyecto que trabajamos en la universidad, donde yo trabajo en la Universidad del Desarrollo, en el Centro de Bienestar, que se llama de Covitalidad. Y en particular, lo que voy a ir haciendo, y les voy a ir contando lo que hemos ido aprendiendo con los distintos proyectos de investigación e intervención que hemos ido desarrollando, es cómo estas competencias socioemocionales se desarrollan o están condicionadas, o se fortalecen o se ponen en riesgo según otras variables del sistema escolar o fenómenos que vemos cotidianamente en las comunidades escolares. En un modelo, cierta hora de la pandemia, todo es un poco distinto, pero igual siempre nos estamos viendo desafiados a lo que son las relaciones con los pares, y en particular, cuando esas relaciones con los pares no son tan positivas y emergen fenómenos de acoso escolar entre pares, tradicional o cibernético. Vamos a conversar un poco de los dos. Y en particular, cómo esto se instala en una comunidad escolar, en donde el constructo más importante que integra, ¿cierto?, las relaciones con los pares, es el constructo de clima escolar, el cual abarca convivencia escolar, relación profesor-alumno, apego al reglamento, y que nos creemos que es relevante como un condicionante para pensar el desarrollo de estas competencias. Y un último elemento que algunos lo ponen dentro de clima escolar o otros lo hacen como un eje más independiente, tiene que ver con el bienestar docente, con un eje también de investigación que hacemos en nuestro centro un tiempo a esta parte. Eh, eh, Como les mencionaba al comienzo, hay distintos modelos teóricos que hablan de competencias socioemocionales, hay distintos actores, hay documentos del ministerio, la agencia, ¿cierto?, promueve una serie de competencias, y uno puede ir viendo autores, ¿cierto?, nacionales o internacionales que proponen distintos tipos de competencias. En el caso nuestro, yo les voy a contar de un proyecto que se llama de Covitalidad, impulsado en California, en los Estados Unidos, por el doctor Michael Forlán, y quien ha propuesto este modelo integrando una serie de competencias desarrolladas por otros modelos, y que ha tenido un desarrollo muy interesante en Estados Unidos, en Europa y pioneramente en Chile, México. Hasta ahora son los países que han tratado de mirar este modelo para impulsarlo. Y en particular trata de rescatar esta idea de covitalidad como lo opuesto a la comorbilidad, ¿no? En salud pública se habla mucho de todos esos factores de riesgo que pueden alterar un desarrollo saludable. ¿Qué pasa si lo ponemos pensando en factores positivos, en factores protectores, pero en específico en ciertas competencias que se pueden ir desarrollando y sinérgicamente van promoviendo una salud mental más positiva? Y ahí la idea de covitalidad en el fondo es como una competencia, un factor protector individual o un recurso individual se va fortaleciendo con otro recurso y van generando, ¿cierto?, un modelo más sinérgico y más complejo de competencia. Específicamente, esas competencias las vamos a ver en el contexto escolar y vamos a declarar algo,
que aquí, ¿cierto?, es muy importante cuando uno estudia un fenómeno, define desde dónde lo mira. Vamos a mirar al sujeto en interacción con el contexto. Si bien es cierto que las competencias socioemocionales, ¿cierto?, son al final del día atributos de los sujetos, nosotros consideramos que es muy difícil pensar el desarrollo de estas habilidades aisladas del contexto escolar. Es decir, la relación con los pares en una sala de clase, la relación entre todos, ¿cierto?, en un ciclo, la relación de los distintos ciclos de una comunidad escolar, y ese sí vamos subiendo en distintos niveles, desde una mirada, como dice ahí el título, más ecológica, estamos obligados a pensar cómo interactúan estos distintos niveles, pensando que el producto final siempre va a ser esta competencia individual. Entonces, si bien es cierto, la covitalidad es una competencia, ¿cierto?, es un producto individual, es muy importante mirar el contexto y cómo estas variables del contexto van a favorecer o van a facilitar el mayor o menor desarrollo de estas competencias. Vamos a ir dando ejemplos en específico de cada una de estas para hacer la idea un poquito más clara. La covitalidad, en este caso, según estos modelos, se va a organizar en 4 distinciones, que después vamos a ver una por una, en relación a creencias, ¿cierto?, respecto de uno mismo, confiar o no confiar en los demás, sentirse o no competente emocionalmente, y eso es muy importante después con los fenómenos de agresión, y en qué medida yo estoy más involucrado, ¿cierto?, en un sentido de la vida. Déjenme presentarles al investigador español que lidera el proyecto Covitalidad en España en una primera etapa, que nos va a hacer un resumen, ¿cierto?, de esta idea de covitalidad. José Antonio Piqueras, psicólogo infanto-juvenil, eres invitado en el 4º Congreso de Educación Emocional en Navarra y has venido a explicarnos un concepto muy reciente. 2013 aproximadamente nace el concepto de covitalidad. Es un concepto que nos interesa entender, conocer y creo que tú nos lo puedes explicar muy bien. Muchas gracias. Bueno, la covitalidad es un nuevo modelo que recoge una tradición de otros modelos, otras teorías. La covitalidad, para entenderlo fácil, es como justo lo contrario de la comorbilidad que conocemos de la medicina. Es decir, es como un conjunto de fortalezas o de recursos personales que nos hacen ser más resistentes, nos protege de los problemas de salud mental, de los estresores, del día a día que nos puede afectar al ajuste psicosocial. Entonces es un modelo que se llama covitalidad y son en realidad competencias socioemocionales, es decir, habilidades sociales y habilidades emocionales de toda la vida que en otras teorías han recibido diferentes nombres, pero que ahora están todas juntitas en un nuevo modelo, porque parece ser que cuando las juntamos todas nos permiten conocer si una persona va a estar más protegida, si esto va a permitir que se amortigüe el efecto de los estresores sobre su salud mental. Entonces es un modelo que lleva muy poquito tiempo, que está teniendo una gran expansión en todo el mundo, se está haciendo en muchísimos países y tiene la aplicación fundamental de que permite conocer el perfil de fortalezas de los niños, adolescentes, de las escuelas. Entonces, claro, de repente conocer cuáles son las fortalezas o aquellas competencias o habilidades que no están tan fuertes, nos permite trabajarlas. Por ejemplo, en la acción tutorial. Cualquier maestro se puede plantear. Además, esta es la parte dirigida a los colegios, pero además el colegio es el ámbito, el contexto perfecto para hacer prevención. Prevención de salud mental. Claro, yo soy psicólogo que me dedico a niños y adolescentes y me interesa mucho el tema de la salud mental de los menores. Voy a dejar hasta ahí, José Antonio. Después les puedo compartir esta presentación y el link de los videos que vamos a ir revisando, ya que me gusta cómo él introduce esta idea de covitalidad y en particular esta tesis de este efecto sinérgico, en cómo estas competencias se van a ir potenciando unas a otras y cómo la escuela, el liceo, ¿cierto?, el colegio es un espacio ideal que nos va a permitir fortalecerlas, enseñarlas, modelarlas y vamos a ir viendo cómo estas se pueden articular en un formato de programas de prevención. Tal como les mencionaba, ¿cierto?, Piqueras, o lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a hablar de 4 grandes dimensiones: competencia emocional, creer en uno mismo, creer en otros e involucrarse con la vida. Vamos una por una.
La competencia emocional en el modelo Covitalidad se grafica o se traduce en tres subcompetencias, por así decirlo, en específico. La regulación emocional, el autocontrol y la empatía. La regulación emocional es muy importante porque habla de aquella capacidad que nos permite poder regular las emociones, tanto positivas como negativas. Siempre, ¿cierto?, estamos en esa tensión de cuando tenemos una emoción y queremos expresar esta emoción, lo que el relato tiene que ver con no negar nuestras emociones, sino lo importante es cómo yo soy capaz de regular esa emoción, cuándo, dónde y cómo expresarla va a variar. Y va a variar según qué, el contexto, la relación con los otros, el momento en el cual yo estoy, la edad, a medida que aumenta la edad vamos a esperar la capacidad de mayor regulación de la misma, y no afectar a los otros en esta misma regulación. En el caso de lo que estamos contando acá, yo quiero pedirles que hagamos un ejemplo. Y aquí vamos a empezar con, vamos a tratar de que sea interactiva esta charla, a pesar de que, ¿cierto?, está siendo todo grabado y está siendo todo virtual. Yo les quiero pedir, ¿cierto?, que respondan a una encuesta de Mentimeter, yo creo que todos conocen esta plataforma, en la cual voy a tratar de poder interactuar un poquito con la audiencia. Acá, si bien estoy yo con la presentación, me gustaría poder ver que respondan a la primera pregunta. Ah, bien, ya están respondiendo, excelente. A ver. Y la pregunta es muy sencilla, ¿cierto? Y son respuestas abiertas, porque después vamos a ver la agrupación de palabras. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? La respuesta a la pregunta, ¿qué cosas me dan rabia? ¿Ah? Y todos, la rabia es una emoción básica, natural, ¿cierto? Que todos podemos sentir esa emoción, pero lo que se pone, ¿cierto?, en tela de juicio, o lo que queremos enseñar ahí es cómo yo regulo esta emoción. Y va a tener que ver con la emoción que estoy sintiendo, pero particularmente tiene que ver con cómo yo soy capaz de ir regulando esto, reconocerla, identificarla, ver qué me pasa a mí con esto y ver cómo yo la voy regulando. A ver, veamos qué dicen nuestros participantes respecto de esto. ¿Qué cosas me dan rabia? La injusticia, la competencia, las mentiras, el abuso, la inequidad, la irresponsabilidad. Aquí supuestamente recuerdan que este programa lo que hace es que cuando las palabras se repitan, las va poniendo más en grande y palabras que no son tan frecuentes están más pequeñas. Por eso varían los tamaños de estas palabras, ¿no? La injusticia, la desigualdad, ganando la injusticia hasta ahora. La exclusión, qué potente distinción, sobre todo nuestro sistema escolar, ¿cierto?, que ha apostado por ser un sistema escolar más inclusivo en los últimos años con las reformas más grandes que tenemos. El abuso, el maltrato, ¿cierto?, la inoperancia, la deslealtad, la ineficacia, que se quejen, la irresponsabilidad. A ver si me falta alguna otra. La pasividad. Entonces, la pregunta que uno podría hacer, ¿cierto?, a continuación es, ¿qué hago yo con esta emoción? ¿No? Cuando yo tengo algo que me da rabia, que es injusticia, ¿eso se traduce después en un comportamiento que puede afectar o no afectar a otros? Y esto lo vamos a ver en la literatura de agresión, porque es muy importante cuando empezamos a articular estos modelos teóricos, estos modelos explicativos. Vamos a dejar el Mentimeter por ahora, vamos a después agregar otra pregunta más para poder seguir haciendo esta interacción. Entonces, las cosas que me dan rabia, la pregunta es, una cosa es que algo que me da rabia y otra cosa es cómo yo expreso esa emoción. Y en la literatura de agresión es muy importante el componente de la emoción y de la regulación de las emociones. Tal como ustedes señalaron varios ejemplos de cosas que les dan rabia, es muy distinto como yo, al ser capaz o no capaz de modular esa rabia, voy a traducirla en comportamientos más agresivos que pueden llegar, cuando la agresión es extrema, a comportamientos violentos. ¿Por qué? La agresión es un comportamiento humano, no sé si ven la fotografía ahí de ese bebé, que trata de esa guagua, aunque si esto es para esta América Latina no se va a entender, o de ese infante. La agresión es un comportamiento humano casi natural, para algunos teólogos puede ser adaptativo o funcional, ¿cierto?, a lograr otras cosas, que se explica, ¿cierto?, por dos grandes componentes. Bueno, déjame poner acá. Primero, se explica por una parte por emociones y estados de ánimo. Las personas, si bien es cierto, hay personas que tienen mayor preponderancia a ser más agresivas que otras, la emocionalidad y la regulación de la misma predice mayor agresión o menos agresión. ¿Y qué está entre medio de eso? La competencia. ¿Qué competencia? Ser capaz de regular o no esa emoción. Pero no solamente, ¿cierto?, tiene que ver con estos estados de ánimo, tiene que ver con un componente cognitivo, que son los fenómenos, ¿cierto?, atribucionales, en los cuales yo veo una atribución del entorno, veo o interpreto estímulos del entorno que hacen que yo rescate un libreto de comportamiento y me comporte de determinada manera, más agresivo o menos agresivo.
Esto se le llama, o parte de este proceso se le llama los fenómenos de priming, que es básicamente cómo estas categorías o estos libretos de comportamiento que están en nuestra cabeza, en conjunto con nuestro estado emocional, rescata ciertos libretos de comportamiento en base al estímulo que yo percibo. Esto se ha estudiado hace muchos años en el mundo, y en general lo que han armado un modelo bastante robusto, que le llaman, el modelo más famoso se llama modelo general de agresión, que integra estos dos elementos. Para llegar a esto, un ejemplo muy interesante que se hizo muchos años atrás se llama el estudio de las armas o el efecto de las armas. Y para graficarles esto, déjenme mostrarles un poco este experimento. Básicamente lo que hicieron fue tener a dos grupos de personas o individuos que participaron, que eran dos grupos separados, pero eran heterogéneamente iguales. Por ende, cualquier diferencia o tratamiento que se hiciera a cualquiera de estos dos grupos, después nos permitiría contrastar, ¿cierto?, nuestras hipótesis y atribuir, ¿cierto?, alguna variable. Se sometió a este experimento. Y la única diferencia de nuestros dos grupos era la sala de espera. En uno, la sala de espera era neutral, y en el otro, la sala de espera tenía fotografías de armas. Era la única diferencia entre estos dos grupos. Y el experimento consistía, para medir la agresión, en que cada persona era ¿cómo se llama? Era estimulada por un actor. Era, ¿cierto? Trigger, ¿cómo se dice trigger? Era, no estimulada en realidad, trataba de que esta persona se saliera de su lugar, y lo molestaba de tal manera que el participante podía después darle simbólicamente un electroshock, aunque esta gente no lo sabía, simplemente respondían a esa provocación. Eso era. Este actor provocaba a los participantes, el participante apretaba un botoncito que simulaba, ¿cierto?, una descarga, ¿cierto?, a este actor que estaba simulando, ¿cierto?, la provocación a las personas, y con eso midieron los niveles de agresión. Lo interesante de esto es que los grupos, o las diferencias más importantes que se encontraron a los dos grupos, fue en aquellos en que estaban en la sala de espera, donde habían fotografías de armas, lo cual sumaba a este modelo teórico la tesis de el contexto y variables del contexto que hacen que nuestras atribuciones del entorno sean más agresivas o sean menos agresivas. En este caso, bastaba con tener estas fotografías de las armas para tener un contexto mucho más violento. De hecho, eso hoy día, bueno, ahora menos que se fue Trump, pero en su minuto cuando Trump estaba, ¿cierto?, a cargo de como presidente de Estados Unidos, había harto, ¿cierto?, preocupación respecto a cómo este relato, ¿cierto?, homofóbico que él tenía, o antimigratorio, o un relato de odio, básicamente, generaba condicionantes que hacía que los estímulos de agresión fuesen, entre comillas, más validados, fuesen mucho más fáciles. Pero no todo es un fenómeno cognitivo. Y acá está lo interesante de cómo la competencia o la regulación emocional como una competencia de este modelo covitalidad convive con fenómenos de interés, en este caso las conductas agresivas. ¿Por qué? Porque este modelo funciona de la siguiente manera. Yo tengo una clave del contexto. Yo les pregunté a ustedes qué cosas les da rabia como un ejemplo de esa clave del contexto y qué hace que a mí me dé rabia. Veamos otro ejemplo. Pensemos un ejemplo en el cual nosotros estamos manejando por la ciudad, y estamos en dos situaciones distintas, en dos momentos de la vida distintos. Supongamos que yo estoy manejando la ciudad en el mes de febrero, no en pandemia, porque todos estábamos estresados en pandemia, sino en el mejor año de nuestras vidas. Estoy manejando en febrero y me tengo que trasladar de una parte de la ciudad hasta otra, y un auto se me pone por delante. Esa misma situación, ¿cómo sería mi reacción o cuál sería la clave del entorno si es que yo estoy a finales de noviembre, principios de diciembre, atrasado con todo, son las 6 de la tarde y tengo que llegar al otro lado de la ciudad y ese mismo auto se me pone por delante? Es el mismo comportamiento, es la misma clave del contexto, que en este caso sería alguien que no maneje o alguien que tenga poco resguardo al conducir. Pero probablemente mi reacción es distinta. Si bien hago la misma atribución que le pasa a esta persona que me está adelantando, pero probablemente, por ejemplo, si yo estoy con altos niveles de estrés, va a hacer que regule mucho menos esa emoción, va a hacer que me dé mucho más rabia, y probablemente, ¿cuál va a ser mi reacción con ese conductor que está adelante? No creo que, o al menos la gente que es muy autorregulada, muy pacífica, le va a decir, no importa, le cedo mi lugar, ¿cierto? O estamos en una ciudad más tranquila. La ciudad es grande, esto no se ve, pero en la ciudad es más tranquila, la gente no toca la bocina. En parte tiene que ver con esto, ¿no? Cómo yo atribuyo esta clave del entorno, atribuyo algo, pero la regulación emocional va a hacer que yo haga una atribución más estresada o menos estresada en ese contexto. Una segunda competencia tiene que ver con el autocontrol. Ya no es solo cómo yo regulo esta emoción y cómo yo voy regulando, por ejemplo, que me dé rabia, sino que yo soy más o menos capaz de controlarlo.
¿cierto? Esta competencia desde los años 0 de la vida se va empoderando a la medida que yo voy siendo más grande, indudablemente. Hay niños más pequeños que les va a costar, ¿cierto? Porque tienen que aprender con el tiempo y regulando esto. Y el estrés va a regular esto. Un ejemplo que yo creo que nos va a recordar a todos algo positivo, pero también algo negativo, es que esta regulación o esta autorregulación es más común de lo que creemos. Se bate para el 0-0 entonces Chile contra Argentina. Intenta Messi, se le terminó la cancha. Messi Medel, bueno. Ahí está. No, Se fue la- Medel. ¡A los dos! No, qué A los favor dos. del árbitro para el partido, el espectáculo, a la Copa América. Revisen en el VAR si está bien tomada la decisión con Messi, por lo Mira menos. la cara de Messi. Claro, él estaba levantando los brazos para no intervenir Claro. precisamente en la pelea. Yo le dije, esto no iba a acabar 11-11. Estaba muy caldeado desde los primeros minutos. Incluso hubieron algunos que debieron. Lo de Vidal era para una roja, por ejemplo. Totalmente. Era más que Mucho incluso más. esta reacción de Lionel Messi. Y es por eso también el enojo de sus compañeros Claro. contra sus asistentes. Y Otamendi le dice, ¿por qué no vas a mirar lo que ha pasado en vez de apresurarte tanto y cobrar hormonalmente como lo has hecho, árbitro? Mire como entre varios lo agarran a Medel. Claro. Está ido. Ya había empezado así el duelo Messi-Medel desde el principio del partido, Claro, Carla. con la infracción que le hace Medel a Messi, y es donde intervienen De Paul y Vidal. Y Vidal, claro. Ahí empiezan a caldearse las situaciones hace más de... Yo creo que todos nos acordamos de esta imagen, o los que son fanáticos del fútbol, pero incluso la gente que no era fanática del fútbol, seguía, ¿cierto?, este partido y ya la selección. Entiendo que esta charla no es solamente en Chile, pero veámoslo en el fútbol en general. Es un muy buen ejemplo para ver cómo estas competencias, cuando están en altos niveles de tensión, como son partidos de alta convocatoria, definiciones, finales o semifinales, no me acuerdo en qué momento estaban ahí, que hay mucha tensión, basta el más mínimo estímulo para que gatille, ¿cierto?, mayor regulación o no regulación emocional, mayor o menor autocontrol. En el pitbull sabemos que tiene serios problemas de autocontrol, pero incluso alguien que se sabe que es bastante más regulado, como Messi, que es un deportista bien famoso, también es capaz de agredir a otra persona. Y un poco lo que les quiero graficar es cómo estas competencias se ponen a prueba permanentemente. Ahora, cuando estamos en la escuela, lo hace más complejo. ¿Por qué? Porque estamos cerca de nuestros compañeros, estamos cerca y estamos interactuando todo el tiempo con otros y con otras, en los recreos, en los espacios, ¿ciertos?, de salas de clase, con los adultos, o incluso entre los mismos adultos. Eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de clima escolar, como algo ya no solo circunscrito a los estudiantes. Por lo tanto, esta competencia, si bien está muy de la mano con la regulación, lo interesante, lo potente es que es más cotidiano de lo que nos imaginamos, que tiene que ver con esta individualidad, pero es que es muy importante, como yo también siento, y genera un contexto. Si se fijan en la imagen del partido, esto se pudo haber desbandado si es que el resto de los compañeros reaccionaba también agresivamente. Pero ahí los pares hicieron otra cosa. ¿Qué hacían los pares? Trataban de regular, trataban de bajar los ánimos, trataban de separar a las personas. Si lo llevamos a una sala de clase, no es tan distinto cuando dos estudiantes están peleando. ¿Qué pasa cuando dos estudiantes pelean? ¿Cómo reacciona el contexto? ¿El contexto va a tratar de moderar lo que está pasando? O, si estamos en un estadio, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser que lo intensifique, puede ser que grite, puede ser que aparezca barra, puede ser que otros tengan roles de testigos que lo incentiven, etcétera. De ahí va la importancia, ¿cierto?, de cómo estas competencias ya no son solo un atributo individual, sino también tiene que ver con variables contextuales. Y un tercer elemento de esta primera, ¿cierto?, dimensión de competencias emocionales del modelo co-vitalidad es la empatía. Y en general lo que hemos aprendido de la empatía, y yo creo que todos la conocemos en este relato teórico que nos habla de ser capaces de ponernos en el lugar del otro cognitivamente, hay una dimensión que en general se olvida de la empatía, que es la dimensión más socioafectiva. Déjenme mostrarles un ejemplo cuando hablo de este aspecto más emocional de esta competencia, de la empatía en este caso. No te pedimos más de lo que puedas dar. No sé si se entendió el video.
tiene que ver con una campaña, ¿cierto?, de recursos para esta fundación que trabaja con niños con cáncer, pero me encanta la manera en que capturan la capacidad de esta pequeña, en este caso me imagino que era su hermano, ¿cierto?, de querer empatizar, ponerse en el lugar de él, ¿no?, al querer tener el mismo corte de pelo. La empatía es una competencia no solo cognitiva, sino también emocional. Y es muy importante en este sentido. ¿Por qué? Porque si yo logro sentir lo que está sintiendo el otro, es muy probable que situaciones de agresión, de maltrato o de acoso escolar sean distintas. ¿Qué pasa cuando te están pegando a un compañero? ¿Qué pasa si estoy en una sala de clase y se están riendo de un compañero? Ese segundo de reacción es lo que hablamos de competencia emocional, en este caso de empatía. Yo logro de ser capaz no solo de decir, oye, que fome lo que le está pasando a él o a ella. Puede ser que también yo diga, oye, qué pena lo que me pasó. Hoy día en Chile, yo creo que todos estamos conmovidos con lo que pasó con este menor en el sur del país y que todavía se está investigando. Hace poco ahora se cumple una efeméride de la ley Zamudio, como todo el país, ¿cierto?, reaccionó con mucho asombro respecto a lo que estaba sucediendo. Esa incompetencia, que una manera de acercarnos a que tiene que ver con la empatía, es muy importante. Y desde el modelo covitalidad, y lo voy mostrando después algunos estudios, es muy relevante porque esa va después a fortalecer las relaciones con los otros. Y si se fijan, tiene sentido. Si yo empatizo con mis compañeros, es menos probable que cierto violente a un compañero, o que incluso, en vez de agredirlo, cuando vea que lo están agrediendo, yo voy a reaccionar, porque entiendo que o me pasa a mí, o yo siento lo que le está pasando a ese compañero o compañera como una competencia individual. Ahora, este primer bloque, y yo quise hacer aquí un break acá de cómo se interviene, porque yo entiendo que la pregunta no es solo entender estas dimensiones, sino cómo se trabajan o cómo se potencian. Déjenme partir al tiro con la premisa más importante en salud mental escolar, o una premisa muy importante en salud mental escolar, y que es muy importante para los colegios cuando hacemos prevención, ya que en general todos estos constructos, ya sea competencias emocionales o el clima escolar o prevenir el acoso escolar, se tiende a pensar como un trabajo individual con los alumnos en riesgo o los alumnos problemáticos. Sin embargo, las experiencias exitosas nos han mostrado que lo que uno tiene que intervenir son enfoques triestamentales o multidimensionales en donde yo voy trabajando simultáneamente distintas metodologías que van variando la intensidad y la cobertura. Y eso también aplica para las competencias socioemocionales. ¿Por qué? Porque es muy distinto trabajar esta competencia con un niño que tiene serios problemas de autorregulación. En ese caso, por ejemplo, yo necesito tener un abordaje que se llama la punta del triángulo, que es el punto rojo que está acá arriba, en donde yo tengo un trabajo mucho más intenso, pero con menos cobertura, porque va a ser un estudiante, va a ser un 5% de los estudiantes. No debería, sería raro que sea más que ese porcentaje. Perdón, las metodologías que apuntan a llegar a todos los estudiantes son las que están en la parte de abajo del triángulo, en la cual yo hago, por ejemplo, un currículum formativo, hago un taller de competencias para todos los alumnos. Sin embargo, alumnos que tienen problemas, por ejemplo, a veces psicológicos, o tienen problemas en la casa, o tienen más dificultades para desarrollar esa competencia, ese taller en la sala no me va a servir, no va a ser suficiente. Lo que hago yo ahí es que combino lo que se llama la intensidad, que es este enfoque que reagrupa el triángulo con esta lógica que está acá. Es decir, alumnos que están más en riesgo, lo que yo voy haciendo es que voy aumentando la intensidad. Por eso el triángulo que está cortado, la parte de abajo del triángulo acá abajo, es la que me grafica la mayor intensidad. Intensidad quiere decir más sesiones, más dispositivos, más componentes, más actividades. Versus el otro extremo, estudiantes que en general no van a tener tantos problemas para desarrollar esas competencias. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? No aumentamos la intensidad, sino que aumentamos la cobertura. Entonces podemos trabajar en el currículum, por ejemplo, con todos los estudiantes, estas competencias. Y se pueden trabajar perfectamente, ¿cierto?, de manera transversal. Se me perdió el mouse. Ahí está. Entonces, hago este quiebre acá o hago este eje acá, porque es muy importante cuando yo quiero ir pensando en estrategias de prevención e intervención. Entonces, por eso cuando se hace la pregunta respecto de cómo se interviene, uy, se me equivocó pegar la presentación, cuando se hace la pregunta respecto a cómo se intervienen estas competencias, va a depender. No todas se trabajan de la misma manera, sino que va a ir variando con el nivel de necesidad, por así decirlo, o la que yo debo ir focalizando, ¿no?, con mis estudiantes. Algo le pasó a mi presentación, regálenme un segundo, no sé por qué quedó, ahora no me funciona. No sé si ven mi presentación.
No sé si hay alguna pregunta por mientras, Carlos, porque mi PowerPoint ahora quedó, como se dice, congelado. Sí, tenemos un problema con la presentación de Jorge en estos momentos, así que si tienen preguntas, los invitamos a ir dejándolas en el chat para que Jorge las pueda responder mientras tanto. Tenemos una pregunta de Lorena Angulo, de la directora del colegio People Help People de Panguipulli, que pregunta, ¿cómo distinguir a los estudiantes con conductas de riesgo? Esta es una pregunta que surge harto en las conversaciones que uno tiene, que uno ha tenido desde el año pasado, sobre todo desde el año pasado, desde que comenzó la pandemia, considerando que las condiciones han cambiado, que el estrés se ha acentuado. ¿Cómo distinguir a los estudiantes con conductas de riesgo, Jorge? No sé si puede orientar, Perfecto. comentarle a los profesores y a todos los que nos están siguiendo cómo pueden abordar este problema. Es una súper buena pregunta. Yo no partí hablando de eso, tratando de profundizar en este modelo covitalidad, pero es una excelente pregunta. En la manera que yo me acerco a responderla es levantando información. El primer punto, el primer paso. De hecho, este proyecto Covitalidad tiene una serie de instrumentos que, de hecho, si alguien los quiere utilizar, la política de Michael Furlong, bueno, además en California la gente, la costa oeste es mucho más relajada que la costa este, están a disposición. Es cosa de avisarle a esta plataforma y uno puede utilizar estas herramientas. Y que son instrumentos en el fondo de libre acceso. ¿Qué es lo que hago yo? Primero tengo que medirlas. Y al poder medirlas, yo puedo identificar un nivel de logro. Y cuando hablamos, ¿cierto?, de la punta de la pirámide, son aquellos sujetos que tienen menores puntajes. Hay algunos modelos que tienen puntajes de corte, que te van a decir si el sujeto saca menos de tal puntaje va a estar en riesgo, o simplemente lo que yo puedo hacer es, de la muestra completa, puedo quedarme con aquellos que están abajo del promedio, o puedo quedarme aquellos que se acercan 1, 2 o 3 desviaciones estándar del promedio. Eso va a variar según tu colegio. Entonces ahí yo creo que lo más importante es que nosotros, o cada uno, sea capaz de sacar información de su propio colegio, casi censalmente. Una manera de hacer la metáfora es pensar en las notas. ¿Cómo tomamos decisiones respecto a promoción, a veces en reprobación? ¿Cómo a veces decimos este alumno necesita reforzamiento en álgebra? ¿Con qué criterio lo hacemos? Tenemos un criterio estandarizado, que es una nota, y con esa nota nosotros decimos, este alumno parece que requiere más apoyo. Las competencias socioemocionales, el clima escolar, las relaciones con los otros, tienen la misma lógica. Yo necesito medirla para poder identificar, ¿cierto?, esos niveles de logro y poder identificar estos datos de riesgo. Ahora, ¿qué hacen otros programas? Hacen una combinación de elementos, que es sacan el puntaje y junto con el puntaje hacen reuniones más de alguna manera clínica. Y el equipo de convivencia escolar o el equipo psicosocial tiene insumos también cualitativos para poder determinar ese nivel de riesgo. Entonces combinan algo cualitativo con algo cuantitativo, ya que van mirando otros criterios. Sí, en realidad, este estudiante, voy a poner a mí mismo para no tener alcance de nombre con nadie, Varela tiene ciertos problemas de comportamiento, lo conversamos en el consejo de profesores y vimos que Varela se desregula, no solamente en mi clase, sino en 3 clases más, y si yo aplico un cuestionario y tengo este antecedente cierto estadístico o numérico, puedo ir cruzándolo con este dato más cualitativo o cuantitativo. Eso es un muy buen punto de partida y en general estos instrumentos se hacen así. Otros programas lo hacen con las derivaciones a inspectoría, porque logran sistematizar esa información y logran después ver, ya, yo tengo un curso completo, pero tengo 100 envíos a inspectoría. Es poco probable que esos 100 envíos a inspectoría vengan de 100 alumnos distintos. En general, ahí lo que vemos es una distribución que, en la ley del 2040 le llaman algunos, que pocos estudiantes a veces concentran muchos de esos envíos. Entonces, con esos criterios, uno va hablando de alumnos en riesgo, o uno va hablando en el fondo de estudiantes que requieren una mayor focalización y que requieren, por ende, una mayor intensidad en sus intervenciones. No sé si respondí la pregunta, si es que no, van a estar después mis redes para que nos podamos contactar, yo les pueda seguir enviando material, si no tengo feliz de poder compartir con ustedes más ejemplos y más información respecto de esto. Pasemos a la segunda dimensión de la covitalidad, que es creer en uno mismo, ¿cierto? La otra era regulación emocional, ahora creer en uno mismo, que se divide en autoconocimiento, autoeficacia y persistencia. Autoconocimiento, ¿cierto?, tiene que ver con cómo yo soy capaz de atender a aquellos aspectos de uno mismo, ¿cierto?, tanto privados como públicos, ¿cierto?, o encubiertos o manifiestos, como dice acá el autor. En este caso, esto es relevante, ¿por qué? Porque me permite no solo cuánto yo me conozco, lo que yo me conozco, sino cuánto me valoro, o cuánto creo que soy capaz de hacer algo, que tiene que ver con la autoeficacia.
¿cierto? La autoeficacia es muy importante porque predice una serie de competencias académicas, sobre todo, o entre otras cosas, en realidad, de los niños y adolescentes. Y desde años muy pequeños, ¿no? Si yo creo que soy capaz de hacer algo, va a predecir o va a contribuir significativamente a que yo después realmente sea capaz de hacerlo. Versus el eje opuesto. Si yo creo que no soy capaz de aprender matemática, si yo creo que no soy capaz de aprender tal cosa, es poco probable que lo haga. Y acá es muy importante el contexto escolar porque puede marcar una diferencia y puede ser un factor protector o un factor de riesgo. Y acá nuestra audiencia son profesores, profesoras, son muy importantes, ¿cierto?, los actores del sistema escolar en este sentido. Déjenme ver un ejemplo más interactivo con ustedes. Respondan la segunda pregunta del Mentimeter, que es básicamente, ¿qué creo yo respecto a si mis estudiantes son capaces de aprender ecuaciones? Y si son capaces de aprender ecuaciones, ¿qué es lo que necesitan? Pero la primera pregunta, considero, ¿cierto? O tengo la expectativa de que mis estudiantes sean capaces de aprender ecuaciones. Voy a acercarme a nuestro Mentimeter por mientras. Esto tengo dos presentaciones, sí, porque una quedó cerrada. Voy a cerrar esta. Vamos a abrir la página de Mentimeter. Vamos a la segunda pregunta. ¿Son capaces mis estudiantes de aprender ecuaciones? Sentémonos, pensemos 2 segundos. ¿Qué creo yo? ¿Que son capaces de aprender? Y si creo que son capaces de aprender, ¿qué podrían estar necesitando para hacerlo? Pero la parte anterior, ¿cierto? La primera parte de la pregunta es la más importante, ¿no? Creo que son capaces de aprender. En este caso puse un ejemplo de ecuaciones, ¿cierto? Que es un conocimiento de matemática un poquito más avanzado, que ya va más allá de las operaciones básicas, ¿cierto? Como de sumar, restar, multiplicar. Sino ecuaciones. Creo que son capaces de aprender ecuaciones. ¿Y qué podrían estar necesitando? Acá, si no tienen el código del Mentimeter, es 5371652. ¿Y por qué lo estamos, cierto, mirando ahora con esta segunda dimensión del modelo de covitalidad? Porque la eficacia, la autoeficacia, ya no solo es esta agencia individual que van a tener los sujetos, sino que también esta agencia individual puede ser también explicada por el entorno. Y en este caso, cuando yo estoy en una sala de clase, hay dos agentes proximales muy importantes, que son mis pares, por ejemplo, o por un lado, o también mis profesores. No sé si no le funciona, ¿no? O habré cerrado yo el Mentimeter y dice algo mal. Vamos a esperar 2 segundos a ver si le funciona. Si no, tenemos un plan B. No se preocupen porque en esta figura mixta, pandémica virtual, todos hemos estado obligados a innovar de alguna manera para seguir avanzando con estas presentaciones. A ver. Ahí están llegando las primeras respuestas. Excelente. A ver, creo que son capaces, ¿cierto?, mis estudiantes de aprender ecuaciones. Sí, confianza. Necesitan confianza, autoconfianza, conocimiento. Súper bien. Y qué bien cómo se combina, ¿no? Lo cognitivo con lo emocional en este caso. Exacto, si yo tengo confianza en que puedo aprender algo, eso va a ser un predictor significativo que lo pueda aprender. Obvio, los conocimientos son una parte, pero acá lo que estamos mirando no son solo estos conocimientos que yo puedo aprender leyendo, estudiando, memorizando, sino que estamos viendo cómo promovemos estas competencias. Miren, déjenme mostrarles otro ejemplo de una variable que es muy importante acá. Déjeme, a ver, ¿viene más? Sí, sí, es importante. Interés, exacto. Vamos a ver que después la siguiente dimensión de esta segunda dimensión de covitalidad, el interés lo vamos a parafrasear con lo que se llama involucramiento escolar o engagement, que se dice en inglés. Cuando involucrados están los estudiantes en aprender algo, va a predecir ese aprendizaje. Efectivamente, súper bien. ¿Qué otro elemento aparece acá? Una buena enseñanza, perfecto. Entonces, una buena estrategia, súper bien. ¿Qué es lo que va haciendo eso? Va haciendo un diseño mixto, entonces. Ya no solo que yo confíe en que puedo hacerlo, ya no solo que yo tengo que estudiar, leer ciertas dimensiones, pero también yo tengo esta predisposición, si soy capaz de hacerlo. Pero si yo, ¿cierto?, soy capaz de estar en un contexto con una buena metodología, es cierto, estoy con alguien que me lo puede enseñar de buena manera, eso también me va a ayudar a incrementar el desarrollo, ¿cierto?, de mis conocimientos, en este caso de aprender esta operación matemática básica. Pero lo que les quiero ir mostrando, les quiero ir reflejando en cómo eso puede ir variando según la interacción. A ver, han llegado muchas más respuestas. Muchas gracias a todos que han ido participando. Interés, motivación, exacto. Empatía, buena enseñanza. Creer que se puede. Se me gusta como que es una frase, ¿cierto?, que grafica lo que estamos hablando de autoconfianza o esta agencia.
altas expectativas, vamos a ver un ejemplo súper concreto de eso en la próxima lámina. Propósito, creer que se puede, el interés, apoyo constante, súper bien. Los modelos de involucramiento escolar en general no solo hablan de las variables de los estudiantes, sino hablan de cómo yo tengo un apoyo de mis pares, apoyo de mis profesores y apoyo de la familia para poder ir aprendiendo. Estímulos positivos, efectivamente. Si yo te digo que eres tonto y que no vas a ser nunca capaz de aprender, eso es opuesto a la competencia que estamos tratando de fortalecer. Versus, si yo te digo, yo creo que tú eres capaz, Carlos, yo tengo toda la confianza en ti, yo creo que tú vas a ser capaz de aprender esta nueva materia, vamos que se puede, yo confío en ti, ese mensaje es muy distinto. ¿Y por qué es relevante en psicología? Déjenme mostrarles un ejemplo, y gracias a todos los que respondieron el Mentimeter ahora para hacerlo más interactivo. Déjenme mostrarles un ejemplo de que ya no es solo una competencia individual. Recuerden que esta charla la estamos embarcando en un contexto del clima escolar o de las relaciones con otros. ¿Por qué es relevante? Porque hay una competencia que se ha estudiado o una variable que se ha estudiado en psicología que se llaman, y en educación, que se llaman las expectativas docentes. Y aquí es muy famoso un estudio que se llama el estudio o el efecto Pygmalion. Déjenme ver si me funciona el video. No me quiere funcionar. A ver. Ahí vamos, si no funciona ahora. Durante los años 60 del siglo pasado se llevó a cabo en un pequeño instituto de California uno de los estudios psicológicos más importantes del siglo. Es lo que al final acabaría conociéndose como el efecto Pygmalion o el efecto Rosenthal. Robert Rosenthal era un psicólogo americano muy importante que dedicaba gran parte de su actividad a investigar cómo las expectativas que tenemos las personas acaban influyendo en lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Leonor Jacobson, por su lado, era la directora de un instituto de California, que un día se encontró con las investigaciones de Rosenthal en la prensa y le escribió una carta. Le escribió una carta para tratar de que colaboraran juntos y poder tratar de aplicar esos estudios que él estaba haciendo a sus alumnos. A partir de ese momento comenzaron a colaborar juntos y empezaron a diseñar un experimento que daría su inicio al principio del curso siguiente. Cuando comenzó el curso, cogieron a más de 300 alumnos del instituto de Jacobson y les pasaron pruebas de inteligencia. Querían ver cómo de inteligentes eran estos alumnos. Al repasar los resultados de las pruebas de inteligencia, pudieron comprobar que todos los alumnos tenían más o menos la misma inteligencia. No había ninguno que despuntara especialmente con respecto a los demás. Una vez hubieron comprobado que todos los alumnos tenían más o menos la misma capacidad, la misma inteligencia, cogieron al azar a un pequeño grupo de estos alumnos y escribieron unos informes falsos. Esos informes falsos se los hicieron llegar a sus profesores, y en ellos se podía leer que esos alumnos habían obtenido unos resultados extraordinarios en las pruebas de inteligencia, que eran unos alumnos inteligentísimos de los cuales sus profesores podían esperar mucho durante ese curso. Con ese informe falso acabó la primera fase del experimento. Pasó todo el curso y tanto Jacobson como Rosenthal no hicieron nada más que sentarse, observar y esperar. Una vez hubo acabado el curso académico, volvieron a coger a esos 300 y pico alumnos y les repitieron la misma prueba de inteligencia. Y se quedaron a cuadros con lo que encontraron. Ese pequeño grupo de alumnos, a los que falsamente les habían atribuido una gran inteligencia, de los que habían escrito informes falsos diciendo que eran muy inteligentes cuando eran exactamente igual que el resto de sus compañeros, habían sacado unos resultados en inteligencia muy superiores al resto. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Lo que había sucedido es que, mediante aquellos informes falsos que escribieron al principio del curso, Rosenthal y Jacobson habían manipulado las expectativas que tenían los profesores acerca de sus alumnos. Unos alumnos que inicialmente eran iguales al resto comenzaron a recibir de un modo inconsciente por parte de sus profesores un trato diferenciado. Mantenían más tiempo el contacto ocular con ellos. Cuando se equivocaban, no lo atribuían a que no tuvieran capacidades, sino a que quizás no habían comprendido bien el mensaje que les estaba dando su profesor. Por lo tanto, les repetían más veces que al resto las explicaciones. Les animaban más que a sus compañeros. Les daban una serie de oportunidades que el resto de compañeros no tenían. ¿Por qué? Porque sabían que podían esperar mucho de ellos. Al final, estas falsas expectativas que tenían los profesores acerca de ese pequeño grupo de alumnos se acabaron cumpliendo y sacaron unos resultados académicos muy superiores a sus compañeros, lo cual además se vio luego en las pruebas de inteligencia. Lo que nos demuestra el experimento de Rosenthal y Jacobson es que las expectativas que nosotros tenemos, tanto acerca de nosotros mismos como acerca de la gente que nos rodea, pueden influir de una manera tremenda en el resultado final que se acaba produciendo. Creer en algo puede hacer que ese algo acabe sucediendo, pero no de una manera mágica, no de una manera misteriosa, sino mediante las acciones que nosotros llevamos a cabo. Porque nosotros inconscientemente modificamos nuestra conducta, modificamos cómo nos comportamos y hacemos que eso sea más o menos probable. Hasta aquí otra píldora de psicología.
Eso, me gusta esta píldora, como dice el de psicología, porque resume muy bien el efecto Pigmalión. Yo tenía antes esta parte de la presentación, que era esta lámina que está acá, que son los resultados del experimento, y que lo grave de esto es que midieron cierta inteligencia, coeficiente intelectual. Lo que decía, ¿cierto?, esta píldora, cómo hubo una diferencia al controlar solamente la variable expectativa docente, hay una diferencia. Fíjense que en los niveles iniciales es casi el doble, ¿cierto?, de logro en un grupo con el otro. De ahí va la importancia entonces, cuando hablamos de esta competencia, de pensar ya no solo en los atributos individuales, sino del contexto. Y por eso quería graficarles las expectativas como un elemento relevante, ya no solo si yo me siento autoeficaz. Nosotros creemos que nuestros estudiantes son capaces, son autoeficaces, podrían ser autoeficaces, y eso puede ser, como dice este video, a veces una creencia sutil que tenemos que no nos damos ni cuenta. La última dimensión de esta parte del modelo de creer en uno mismo es la persistencia. Y un poco ustedes lo dijeron en la presentación anterior, creer que se puede, ponerle ganas, estar motivado. Bueno, en general aquí el constructo que más se utiliza es el engagement o el involucramiento escolar, apuntando a qué? A esa perseverancia y una pasión por las metas a largo plazo. Y es cierto, estudiantes que están, ¿cierto?, más involucrados, y aquí les muestro un ejemplo de un programa nacional que es el HPV3, que es lo que busca, ¿cierto?, para impactar, entre otras cosas, menor deserción escolar, pero en realidad lo que le interesa es promover el mayor involucramiento en el espacio escolar, es promover, ¿cierto?, esta idea de perseverar. La idea, en este caso, yo se lo quiero graficar en un constructo más relevante, que es cómo yo me involucro en mi vida escolar, cómo yo me proyecto en la vida escolar, y eso es un relato no solo individual, sino que de los pares, de los profesores y también de la familia. Estudios que hemos hecho en Chile, por ejemplo, este es un estudio que hicimos en la región metropolitana, veíamos que estudiantes que son víctimas y agresores de acoso escolar en el año 1, en el año 2 tienen mucho menos involucramiento emocional, que es la escala que está acá abajo, que se llama TSR. Es decir, estudiantes que participan en dinámicas de acoso escolar van a estar menos involucrados en la escuela. Sin embargo, hay un factor protector de la sala de clases, que es la escala que está acá abajo, que se llama bonding. Cuando yo estoy en una sala de clases donde hay mayor apego a la escuela, de alguna manera se compensa este efecto negativo del acoso escolar, porque igual se asocia positivamente con mayor involucramiento escolar. Porque les muestro este ejemplo, porque ya no es solo una competencia individual, sino también es importante el contexto. En este caso, una sala de clase o un clima de aula donde hay mayor apego escolar va a generar un mayor involucramiento y eventualmente mayor perseverancia, como esta competencia que estamos hablando individualmente. Nos queda poquito tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido, profundizando en las dos últimas partes del modelo. Creer en otros, yo creo que es la que por sí sola habla más de clima escolar, o las relaciones en general en nuestra vida en la escuela, la cual habla, ¿cierto?, de cómo mayor apoyo de la familia, coherencia familiar con el relato de la escuela y el relato de la casa, y sentir ese apoyo de mi entorno cercano, mis compañeros, ¿cierto?, y quizás no tan cercano por un tema etario, pero igual estamos ahí conviviendo todo el día, que son los adultos, es otra competencia muy importante en el modelo covitalidad. ¿Por qué es relevante? Porque esto va a ir determinando, ¿cierto? Y acá el ejemplo, voy a sacar el audio de ese video para que podamos seguir hablando, el ejemplo o la gran amenaza que siempre vemos de esto tiene que ver con la familia. ¿Por qué? Porque es el agente más complejo de intervenir, ya que no siempre está al alero de la escuela, no siempre está, ¿cierto?, accesible, a veces algunas familias simplemente se desentienden lo que pasa con sus hijos. Ahí lo que dicen los modelos de este modelo covitalidad es que replica el triángulo. ¿Qué quiere decir eso? No se puede trabajar con todos de la misma manera, sino que en algunos casos es muy probable que se trabaje con algunos de manera más universal, como una reunión de apoderados, pero en otro momento es muy probable que tengamos que intencionar algunas acciones más específicas. Incluso en otras partes de América Latina, ¿saben lo que hacen? Van a las casas. Y no lo esperan en el colegio, no esperan que el papá venga a la reunión de apoderados, sino que van a ese lugar. ¿Por qué? Porque el efecto de la familia, y acá este video lo que muestra es que los niños replican lo que ven en la casa. Efectivamente, el efecto directo de la familia sobre la conducta de los chicos tiene que ver con este modelaje. Si en la casa se modelan conductas de violencia, si en la casa se modelan ciertas conductas de malos tratos entre los mismos miembros de la familia o con otros actores, es muy probable que el niño vea, ¿cierto?, ese efecto, o que más bien el niño vea eso y modela esa conducta, y sea lo opuesto a esta competencia que estamos tratando de relacionar. Pero lo que me interesa, ¿cierto?, transmitirles es que yo necesito ir diferenciando entonces las metodologías de acción con las familias también. Otro elemento dentro de la sala de clase tiene que ver con identificar distintas dimensiones del clima escolar. ¿Por qué? Déjenme saltarme esa. Porque una cosa tiene que ver con la relación con los padres, pero otra cosa tiene que ver con preguntarnos cómo están nuestros profesores.
Y acá, con el permiso de los otros investigadores de este estudio, esto lo hizo Fundación Liderazgo Chile, nosotros como UDD y la UNAV con el doctor Oriol, hicimos un estudio el año pasado respecto al bienestar docente. Y acá, si bien, insisto, hablamos de la competencia individual de los chicos, es difícil pensar si nuestros docentes están estresados, van a ser capaces de promover esta competencia del modelo covitalidad. Y acá este estudio lo hicimos el año pasado en contextos de pandemia, en contextos de educación en línea, y lo que nos encontrábamos era que nuestros docentes en Chile, cerca de 700, y ojo, este estudio lo estamos replicando en América Latina, se está terminando en Ecuador, va a empezar en Colombia, en Perú y quizás en Argentina, veíamos que nuestros docentes tenían altos niveles de estrés, altos niveles, ¿cierto?, de tensión, y eso se asociaba con emociones más negativas, esto se asociaba con menores niveles de bienestar en nuestro cuerpo docente. Por lo tanto, esto para nosotros era una variable, ¿cierto?, una variable clave del modelo covitalidad, porque si nuestros docentes también están muy estresados, es difícil que puedan promover estas competencias a nivel de los sujetos. En este caso, a nivel de los estudiantes. La competencia o las emociones, ¿cierto?, más negativas que veíamos tenían que ver con la tristeza, la irritabilidad, eran las que más se dispararon en esta medición que hicimos durante el año pasado. Este año esperamos replicarlo, pero el año pasado capturamos lo que eran las clases en línea y la pandemia. Otra dimensión del clima escolar es la sensación de seguridad. Y acá uno diría, nuestro colegio es seguro, puede serlo, pero va a variar. Por ejemplo, cuando le preguntamos a los niños en Chile, esto es un estudio del 2014 a nivel nacional, que pusieran una nota de mayor seguridad o menor seguridad, fíjense cómo varía significativamente lugares que son percibidos altamente inseguros, como los baños, por ejemplo, versus lugares que son percibidos como más seguros, como la biblioteca. ¿Qué quiero decir con esto? La competencia socioemocional, ¿cierto?, va a variar según el contexto. Hay dimensiones del contexto, como el clima escolar, que tenemos que mirar, y uno es la sensación de seguridad. Entonces, si yo soy un estudiante que evalúo y veo, me siento más inseguro en mi colegio, y aquí ya estoy viendo en aquellos lugares de mayor inseguridad, si se fijan, son lugares donde hay menos supervisión, va a ser más difícil que desarrolle esa competencia. Por eso me interesa mostrárselos como ejemplo o como gráfica. Un tercer elemento, ya me perdí la enumeración, perdonen, tiene que ver con la respuesta a la diversidad. Y nuestro sistema escolar, Chile en particular, ha aumentado significativamente sus tasas migratorias. Estamos conviviendo cada vez con mayor diversidad de todo tipo, apostando por mayor inclusión. Los datos en Chile nos muestran que los estudiantes chilenos reportan que han sido víctimas de agresión por alguna diferencia. Su color de piel, su orientación religiosa, su condición socioeconómica, su orientación sexual. Y esto es un dato, ¿cierto?, que también amenaza la covitalidad y amenaza estas competencias emocionales. Voy a saltar este video, después se los puedo compartir si quieren, para mostrarles el ejemplo, ¿cierto?, más emblemático del factor de riesgo más grande de la covitalidad, que es el acoso entre pares, como un subtipo de agresión, y que en parte lo que captura tiene que ver con cómo yo, esta competencia de creer en uno mismo, pero también cómo yo creo en los otros, es la gran amenaza. Pero que puede funcionar para los dos lados. ¿Por qué? Porque los estudios de covitalidad que se han hecho en Estados Unidos muestran que en la medida que yo percibo mayor acoso escolar, veo menos logro en las distintas dimensiones de covitalidad, que es lo que está el gráfico que está acá. Perdonen que no lo traduje. Miren, acá se ve mucho mejor. Cuando yo veo el promedio de cada dimensión de covitalidad, competencia socioemocional, creer en uno mismo, creer en los otros y involucrarse en la vida, en la medida que yo percibo mayor acoso escolar, fíjense, el promedio de todas estas competencias es más bajo. Por lo tanto, es una gran amenaza al desarrollo de estas competencias. Ahora, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Es una buena pregunta y es parte de los modelos que hacemos en investigación. Hoy día estamos todavía levantando una segunda ola de estos datos para poder decir qué predice. Si acoso predice más competencia o al revés, más competencias predicen menos acoso. Yo creo que al final del día es algo que se afecta sinérgicamente y multidimensionalmente. Por lo tanto, las dos van a ser importantes de trabajar. Vamos a saltar esto. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles un ejemplo. Quiero mostrarles este ejemplo que está acá. Así que en los videos a veces habla más que uno. Men kolla grabbar, där har vi rödluvan igen, va? Ring brandkåren, det brinner fan i håret på honom. Recognize and
No sé si se entendió bien el video, y acá yo creo que resume, sobre todo ahora que me quedan 4 minutos para terminar de hablar y dejemos solamente espacio de preguntas, creo que resume muy bien este video, que es una campaña para la prevención del acoso escolar, cómo estas dimensiones que hemos discutido hasta ahora, o estas competencias de covitalidad, se ponen en juego. La empatía, el respeto por los otros, el cuidado de los otros, y lo que es lo que me pasa a mí cuando veo que lo que le está pasando a un compañero. Evidentemente eran de distintos grupos etarios, pero un poco gráfica. Voy a saltar esta última mentimeter en honor al tiempo y quiero mostrarles la última dimensión, que es involucrarse en la vida. En este caso, podría, cierto, obviamente, está más pensada quizás en los niveles más superiores. La idea de estar involucrado en lo que yo quiero tiene que ver con la idea de propósito, gratitud, optimismo, en donde los sujetos son capaces de declarar cierto optimismo hacia el futuro, son capaces de abordar su vida con ilusión o energía, y se sienten más agradecidos en relación con lo que les pasa en su entorno. ¿Por qué es relevante esto? Esto es sumamente relevante y es muy interesante lo que hemos visto en algunos estudios. Por ejemplo, estamos ahora a puertas de publicar un estudio con un equipo de investigación chileno y peruano, estos son datos del Perú, de adolescentes del Perú, en donde vimos que la gratitud es un factor protector para la satisfacción de la vida de las víctimas de acoso escolar cibernético. ¿Qué quiere decir eso? El gráfico acá, déjenme explicarles el gráfico. En la medida que yo soy más víctima de acoso escolar cibernético, voy a tender a tener menos satisfacción con la vida. Por eso las dos pendientes van hacia abajo. Sin embargo, hay una pendiente que está menos inclinada. Esa pendiente menos inclinada, lo que está mostrando, son aquellos sujetos que tienen mayor gratitud. Por lo tanto, pareciera ser que la gratitud, en este caso, puede operar como un factor protector, porque compensa el efecto de ser víctima de un fenómeno de agresión respecto de mi satisfacción con la vida. De ahí vea lo importante de esta competencia, ¿cierto?, en nuestro sistema escolar, o la importancia de cómo la podemos promover. Ahora, desafíos a futuro de esto, con respecto a esta competencia, y por eso puse el ejemplo de ciberbullying o acoso escolar cibernético, es que todavía nos queda enseñar ya no solo a convivir en la sala de clase, sino cómo convivimos virtualmente. ¿Por qué? Déjenme echarles un ejemplo. Porque ya esta competencia virtual, ya no es solo, o sea, esta competencia de convivir con otros ya no solo nos desafía en la sala, sino que nos desafía a otro espacio. Miren un ejemplo. Yo creo que el gran desafío, ¿cierto?, para el sistema escolar, para el modelo covitalidad, para los que trabajamos en esto, es cómo promovemos el modelo covitalidad, estas 4 competencias o habilidades, ¿cierto?, que traté de explicar cada una y traté de ir graficándola con variables del clima escolar o del acoso escolar o el acoso escolar cibernético, se van a poner ¿cómo se dice? Se van a desafiar mucho, ¿cierto?, hoy día con el espacio virtual, que es un espacio cada vez más masivo, un espacio casi natural para los adolescentes, en donde, si me preguntan a mí, creo que uno puede también aprender a convivir virtualmente. Eso, nos quedan, ¿cierto?, 30 minutos, entiendo, me perdonen el retraso, me demoré más de lo esperado. La idea sería ahora que podamos ir recogiendo preguntas que Carlos, entiendo, ha ido moderando de lo que han ido haciendo llegar los participantes. Así es, Jorge, muchas gracias por su presentación. Tal como usted lo dice, vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat. Primero contarle que tenemos presencia de todas las regiones de Chile, del Liceo Técnico Pencopolitano, desde Viña del Mar, Liceo Benjamín Vicuña Maquena, desde la comuna de Peñalolén, Nueva Imperial, Puerto Montt, desde Ecuador, de hecho, de la ciudad de Cuenca, desde Panguipulli, San Felipe, Calle Larga, Santiago. Así que hemos tenido una participación muy masiva y qué bueno que le haya gustado la charla. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. La primera pregunta la hace Cindy López.
y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la regulación y el autocontrol? Vamos a... ¿Existe alguna Súper diferencia buena. desde el punto de vista conceptual? Eh, sí, es súper buena. La diferencia en general a veces es una súper buena pregunta, porque la diferencia es sutil. ¿Por qué es sutil? Déjenme mostrarles acá, vamos a la presentación. La regulación emocional tiene la capacidad de reconocer las emociones positivas y las emociones negativas y ser capaz de controlarlas. Y en ese sentido, comparten la habilidad de cuánto yo las puedo, de cuánto yo la puedo controlar con respecto al autocontrol. Es muy buena pregunta porque en realidad la diferencia es muy sutil. Yo diría que el autocontrol tiene la capacidad de poder controlarla o no controlarla y que se solapa con cuánto yo la puedo regular, las emociones tanto positivas como las emociones negativas. Por lo tanto, yo creo que la diferencia es casi inexistente. La gente, estos modelos la diferencian básicamente para efectos de poder enseñar las dos cosas, porque yo la puedo ir regulando en términos de cómo las voy expresando, pero el autocontrol es cuando yo dejé de regularla y simplemente se escapó de mi dominio. Perfecto. Jorge, también nos visitan desde Ñuñoa, Iquique, del Liceo Bicentenario Latinoamericano de Pichidegua, desde Quirihue, y eh, nos pregunta también Javier San Martín Vargas. Respecto al tema socioemocional en el contexto escolar, esto empeora cuando no se atiende a la diversidad, sobre todo en cuanto a la edad de los profesionales. Respecto a la pregunta, en general, si pensamos que son capaces de aprender y no solo ecuaciones. No sé si puede hacer algún comentario respecto al tema socioemocional y el contexto escolar y cómo eso afecta a la diversidad dentro de las salas de clase. No sé si entendí bien la pregunta. Si entiendo bien, la pregunta es cómo manejar más la diversidad puede afectar las expectativas y por ende el desarrollo de estas competencias. Si entiendo que por ahí va la Exactamente, pregunta. y el clima escolar Es una dentro de súper la buena sala de clase. pregunta, porque y en este sentido nuestro sistema escolar tiene un gran desafío a futuro, de que en general tendemos a homogeneizar todo nuestro sistema escolar, ¿no? El uniforme es una buena metáfora de eso. Todos que se parezcan, todos que sean iguales, todos que sean, ¿cierto?, que respondan un mismo patrón. Pero en realidad lo que estamos apostando hoy día es a la individualización, a cada sujeto, ¿cierto?, un sujeto de derecho, queremos individualizar estas competencias. Y la diversidad, ¿cierto?, ergo menor inclusión, es un reflejo de eso. Cuando no manejamos bien esa diversidad, se hace más difícil o aparecen factores de riesgo porque pueden aparecer expectativas o pueden aparecer estereotipos, ¿no? Ciertos contextos asociados a nivel socioeconómico, al contexto cultural, a donde tú provienes, a tu apellido, a tu familia, a cómo era tu hermano, va a predisponer o puede predisponer mi conducta en la sala de clase, ya sea con mis pares, con mis compañeros o a nivel de docente, como yo puedo empezar a asumir ciertas cosas como reales, en este ejemplo que yo les daba de las expectativas. Por lo tanto, en ese sentido es una gran amenaza. Otra amenaza, a mi juicio, tiene que ver en lo más simbólico, en cómo yo como escuela doy un mensaje de que convivimos con esta diversidad y de que todos podemos ser diversos y que todos vamos a tener distintos niveles de desarrollo. Por lo tanto, el poder potenciar, convivir y respetar esa diversidad es un súper buen modelaje para estas competencias. En el modelo de covitalidad, la tercera dimensión habla, ¿cierto? Déjenme ponerles el monito, habla de cómo conviven estas tres competencias. O cómo, perdón, cómo yo creer en los otros también va a ser un factor protector de esta competencia. Por lo tanto, a mi juicio, ahí hay otro ejemplo de lo que está preguntando el auditor, de cómo el discurso que hay, o el clima, ¿cierto? O el valor que se le atribuye a esa dimensión de convivir con otros también va a ser una amenaza para estas competencias a nivel individual o colectiva. El creer en otros, el sentir el apoyo, no. Si yo no creo en otros, dice este modelo de covitalidad, es una amenaza para este modelo sinérgico. Si es que yo tengo malas relaciones con los otros, va a ser difícil que yo crea en los otros. Y acá lo interesante, a mi juicio, de este modelo es no ver solo la violencia, sino cómo yo puedo ver que el convivir con otros, y si los otros además son diversos, eso puede ser un valor. Y a mi juicio es un valor. Las sociedades son diversas. El mundo es de colores, el mundo es diverso. El mundo no es blanco y negro, por lo tanto, esa competencia para el mañana es vital y se aprende o se puede aprender en la sala. Perfecto. Jorge, profundicemos un poco sobre el efecto Pigmalión.
Waleska Yayen nos pregunta, ¿cómo las expectativas de un docente pueden influir en los resultados de nuestros alumnos? El efecto Pigmalión es una investigación que se hizo hace mucho tiempo. Hoy día no se hace porque fue antiética. ¿Y por qué fue antiética? Porque se manipuló y se generó un daño a los sujetos. En este daño, el daño que se les generó fue que en el grupo no experimental, donde no se cambió la instrucción de los docentes, el coeficiente intelectual de ese grupo fue menor en comparación con el otro. Lo que dice la conclusión del experimento, algo mencionó, ¿cierto?, la píldora del video, es que cuando yo tengo altas expectativas de mis alumnos, y si yo estoy enseñando una materia y mi alumno no la entiende, si yo tengo altas expectativas de este alumno, no voy automáticamente a pensar que no la entiende porque no sabe, o porque no entiende, o porque es tonto, o porque viene de un contexto que no puede aprender, sino que me abro la posibilidad de que no entendió porque quizás yo no lo expliqué lo suficiente, o no lo entendió porque yo no me faltó darle un ejemplo, no lo entendió porque yo no me concentré lo suficiente en este estudiante en hacer lo que piense, que ejercite, incluso él decía, los profesores que trabajaban con alumnos con mayor coeficiente, que creían que trabajaban con alumnos con mayor coeficiente intelectual, ellos hacían más incluso contacto ocular con esos estudiantes. ¿Por qué? Porque el relato interno era, este estudiante va a ser, ¿cierto?, va a ser el mejor alumno, es el mejor alumno, por lo tanto, yo voy a estar cambiando las metodologías con este alumno. Entonces, la manera en que esta investigación atribuía ese efecto tenía que ver con eso, que la interacción del docente en las metodologías de enseñanza, lo que tú pensabas que iba a pasar con este alumno era distinto. Lo interesante del experimento es que no era cierto, que los sujetos eran diversos, pero tú pensabas que eran distintos, que no lo eran. Entonces, la manera en que ellos explican la diferencia de esos resultados tiene que ver con eso. Y ahí quizá uno se puede hacer la pregunta, ¿cambia mi conducta enlazada con alumnos que tienen buena conducta versus con alumnos que tienen mala conducta? ¿Cómo es mi disposición o mi predisposición a veces a trabajar en la sala con ese alumno que es más inquieto, por ejemplo? A veces lo que uno ve o lo que yo he discutido en algunos trabajos con esto es de que a veces, porque ese alumno también es más demandante, el alumno más inquieto, el alumno más desordenado, el alumno más agresivo, no es precisamente el alumno más querido por todos. Ojo, es popular, pero no es preferido, que no es lo mismo. Y la diferencia está en que son alumnos que perturban el clima, son alumnos que interrumpen la clase, son alumnos a los cuales yo prefiero dejar a un lado. Entonces, lo que muestran estas investigaciones es, ojo, quizás esa expectativa, y acá yo hago una extrapolación del efecto Pigmalión, no solo a rendimiento, sino a conducta. Puede ser que mi expectativa de esa conducta, de que el alumno problema, quizás sigue siendo el alumno problema, porque yo espero que sea el alumno problema. Entonces, si les ha pasado, o les ha pasado cuando hay un curso, tiene un estereotipo el curso, y hacemos este traspaso de un curso un año a otro. Decimos, oh, te tocó él, no quiero decir letras ni números para no ejemplificar a nadie, pero a veces hay un curso que está estereotipado. Ya, lo que dicen estos estudios es, ojo, ¿en qué medida ese estereotipo modifica tu conducta? Y puede modificarla porque quizás tu motivación es distinta. Si tú vas a una sala de clases donde dicen todos los profesores que ese es el peor curso del colegio, ¿cuál va a ser tu motivación? Versus, si yo te digo, anda a hacer la clase de este curso, no quiero decir letras ni números para no tener problemas, y yo te digo lo opuesto, te digo, es el mejor curso del colegio. ¿Cuál va a ser tu motivación para trabajar ahí? Entonces, lo que plantea todo estudio es que esa expectativa que yo me hago, esa creencia que yo genero, guía mi comportamiento. En este caso, pues, puede incluso impactar en el rendimiento académico. Perfecto. Jorge, si nos situamos un poco en el contexto actual, donde tenemos clases, donde prácticamente tenemos un modelo híbrido de clase, entre presenciales y online, en un sistema mixto de enseñanza, ¿de qué forma los profesores podrían, por ejemplo, captar la atención de los estudiantes frente a la pantalla de un computador, considerando que la interacción estudiante-profesor se dificulta a través de las tecnologías? Es una súper buena pregunta, y yo creo que lo primero que hay que decir ahí, que esto es noticia en desarrollo. ¿Por qué? Porque cada 100 años, pareciera ser en la historia, ¿cierto? Vamos a tener una pandemia. El que tenga todas las respuestas a lo que pasa con la pandemia, yo creo que no existe esa persona hoy día, sino que estamos todos aprendiendo a cómo convivir con la pandemia. En segundo lugar, a mi juicio, el motor más importante de nuestro sistema escolar son nuestros profes. Por lo tanto, si los que están con cargos directivos, a mi juicio, tienen que también estar pendientes de eso. Como tantos profesores, están las condiciones, tienen las competencias, a pesar de que está esta amenaza híbrida
solo virtual o, ¿cierto? O semipresencial o hay que, ¿cierto?, ser muy innovador, como yo lo voy articulando, a mi juicio, ese tiene que ser el segundo dispositivo con el cual yo tengo que trabajar. No para castigar, sino para modificar las estrategias, porque puede ser que docentes requieran más apoyo, o hay docentes que son menos innovadores, hay docentes que tienen menos tiempo, hay docentes que no se les ocurre cómo hacerlo. Yo ahí puedo duplicar los esfuerzos y apoyar a ese profesional, versus otros docentes que por sí solos se les va a ocurrir cómo trabajar con las tecnologías. Hay docentes que se manejan muy bien con las tecnologías, que las conocen a la par que un adolescente. Quizás para otros docentes es mucho más lejano cómo manejar una plataforma de Meet, de Zoom. Yo tengo que modificar entonces ese apoyo. Tercer elemento, lo que yo he visto en esta apuesta, es la flexibilidad. Y ahí yo encuentro que es interesante la propuesta del Ministerio de no uniformar una vuelta a clases para todos por igual, porque es imposible. Sino que necesitamos tener modelos flexibles que vayan rescatando lo que quieren las familias y cómo las familias se sienten tranquilas y seguras de mandar a sus hijos al colegio, cómo yo y qué condiciones tengo de hacer este modelo híbrido. Hay colegios en los cuales las familias se pueden conectar a clases en línea, pero eso no es la realidad de todo el país. Hay contextos en los cuales no hay acceso a una plataforma virtual. Por lo tanto, ahí me va a obligar a pensar fuera de la caja. Trabajos más comunitarios, trabajos en las casas, encuentros a distancia, encuentros tutoriales, etc. Si ya tengo la pantalla, y la pregunta específica era, ya, pero ¿cómo yo motivo a un niño ya de la pantalla? En general, lo que yo entiendo de las enseñanzas en línea o las enseñanzas virtuales es la importancia de grupos pequeños, la importancia de generar permanentemente instancias de interacción. En ese sentido, yo traté de mi presentación no hablar una hora, sino poner videos, hacerles preguntas, hacer un Mentimeter de que ustedes vayan participando. Si todos se pueden conectar, yo creo que vernos las caras en las cámaras hace una diferencia. Versus yo no ver la cara de nadie, es distinto la metodología de enseñanza, la manera en que yo trabajo, si no veo la cara de nadie. Y estoy así como un locutor de radio. ¿Qué puede ser? Que ahí está el diseño mixto. Quizás si estoy en un contexto virtual, o perdón, estoy en un contexto donde los alumnos no se pueden conectar, quizás puedo hacer radio escuela y grabar pequeñas cápsulas y hacer actividades en la casa y leer un cuento. Yo años atrás trabajé en Servicio País, la región de Magallanes, y teníamos un programa radio, y la radio llegaba a toda la caleta de pescadores. Y lo que hacíamos ahí éramos se hacían radioteatros. Y después, si uno quería después reescuchar eso, se volvía a escuchar ese programa de radio. Y quizás se proponían actividades para hacer en la casa. En fin, se fijan que no hay una manera, sino que yo creo que hay distintas maneras de hacerlo. Pero a mi juicio, como los ejes comunes tienen que ver con esto. ¿Cuál es la realidad de mi comunidad escolar? 2, ¿cómo están mis profesores para llevar esto? 3, ya, ¿cómo yo modifico e intenciono o apoyo el mismo triángulo? El triángulo, a mi juicio, se aplica igual para esto. Hay gente que requiere más apoyo, hay gente que va a jugar sola. Y tercero, cuarto, vamos evaluando, vamos preguntándole a los mismos jóvenes. Le podemos preguntar quizás a la familia, le podemos preguntar quizás, ¿cierto?, a los mismos estudiantes. A veces los cargos directivos se ven siempre desafiados a responder rápido para ayer todo. Y a veces eso es una amenaza a poder ser más creativo, y una manera de ser más creativo es a veces preguntándole a los mismos miembros de tu comunidad, porque quizás hay actores que tienen mejores ideas que tú. Un quinto elemento es quizás reactivar dimensiones más comunitarias. Chile tiene un gran problema que somos súper centralistas, y me encanta lo que tú dijiste, Carlos, como hay gente conectada de todo el país. Y en ese sentido, quizás la respuesta no está en Santiago, porque Santiago tiene atributos culturales, geográficos, históricos específicos. Quizás la respuesta en Arica es distinta. La respuesta en Magallanes quizás es distinta, y en ese sentido eso no es malo, al contrario. Quizás necesitamos reactivar entonces esas redes locales o actores locales que nos van a ayudar. Un elemento positivo que yo vi en la pandemia, en cómo se generó también el interés de ayudar de mucha gente, organizaciones, ONG, fundaciones, que trataban de dar apoyo emocional, de apoyo al sistema escolar. Y quizás es una red que yo puedo también utilizar en este contexto. Perfecto, Etcétera. Jorge. Respecto, tenemos una pregunta de una psicóloga educacional, justamente de algo que usted mencionaba recién. ¿Qué estrategia sugiere usted implementar en los liceos para trabajar la percepción de autoeficacia de docentes y estudiantes? ¿Los equipos directivos deben participar en ello? Súper buena pregunta. En general, las intervenciones en los contextos escolares, a mi juicio, siempre requieren la participación de todos. Y lo que se hace en la psicología educacional, a mi juicio, al menos lo que yo enseño en psicología educacional, tiene que ver cómo yo voy facilitando procesos de cambio y de mejora. Y en ese sentido, ¿cierto?, el equipo directivo es clave en esto, porque es el actor que va a darle sostenibilidad en el tiempo a las intervenciones. Entonces,
habiendo dicho eso, que es el eje más organizacional o el eje más político de cualquier intervención, el paso siguiente es identificar las variables que yo quiero modificar y tratar de identificar la raíz del problema. Entonces, la pregunta acá, si era autoeficacia, la pregunta sería, ya, ¿tenemos un problema de autoeficacia en nuestros estudiantes? ¿Lo medimos? ¿Lo investigamos? ¿Tenemos algún dato cualitativo y cuantitativo que nos refuerce ese dato? Ya, supongamos que tenemos ese dato. Un paso siguiente sería tratar de explicarnos por qué. ¿Cuáles son las causas de que hay poca autoeficacia? ¿Es porque hay un relato? ¿Es porque hay lo que se llama una desesperanza aprendida? ¿Es porque hay un discurso? ¿O es porque hay una serie de gap o de falencia en ciertos conocimientos básicos? Yo puedo armar un modelo del problema que especifique las causas que podrían explicar, ¿cierto? Lo que sucede con esto. Y el paso siguiente es, en conjunto, definir ya, ¿qué voy a modificar? ¿Son mis creencias? ¿Qué pasa si la mitad de mis docentes dicen, no, estos alumnos no pueden aprender matemática? Contrastemos eso. ¿Es una creencia? ¿Es un dato empírico? ¿Es verdad que alguien no puede aprender matemática? ¿O qué es lo que hace que el alumno no adquiera esas competencias? ¿Es porque no tiene conocimientos básicos? ¿Es porque no creen que pueden aprender? ¿Es porque no quieren? ¿Es porque no están las condiciones? ¿Es porque hay 60 en la sala? ¿Es porque no sé cómo enseñarlo? ¿Es porque no tengo tiempo y me faltan horas curriculares? ¿Es porque la familia no me ayuda? Es que son todas las anteriores. Ya, si le hacemos caso al triángulo, la siguiente pregunta sería, ¿todos tienen pocos niveles de autoeficacia? Porque puede ser que un porcentaje pequeño tenga muy baja, ¿cierto? Que tenga muy bajos niveles en esta dimensión. En ese caso, quizás la intervención es 1-a-1, tutorial, visita a las casas, talleres más personalizados, versus un trabajo más masivo con todo el curso. Entonces, ahí la respuesta a la pregunta es, yo voy diseñando una estrategia que va incorporando a todos, voy definiendo bien el problema, voy tratando de explicar el problema y voy ocupando estas metodologías, ¿cierto?, de investigación para después intervenir específicamente. Ahora, ¿qué actividades hacer? Acá yo no alcancé a mostrarles en el modelo covitalidad, hay hartos ejemplos anglosajones, yo les puedo mandar después ese libro, que lo fome que está en inglés, pero yo creo que hay actividades que uno puede, ¿cierto?, googlear o buscar en otros de cómo promover la autoeficacia, pero ojo, no creo que uno pueda tener la misma actividad para todos por igual. ¿Por qué? Porque los sujetos van a tener distintos niveles de logro. O en mi colegio, la variable que puede explicar mayor nivel o menor nivel de esta dimensión de la covitalidad puede ser distinta. Entonces, ojo, como se dice en el campo, no ponga la carreta ante los bueyes, sino que identifique, defina, caracterice bien ese problema y al final usted escoge la metodología que le sirve de mejor forma para cada uno de los niveles del triángulo. Perfecto. Jorge, hay una pregunta que se repite. Bueno, en esta charla están participando muchos directores de liceos técnicos profesionales de Chile. ¿Qué recomendaciones les podría dar usted, por ejemplo, para incorporar las competencias socioemocionales en los proyectos educativos institucionales? Esta pregunta creo yo también que nace pensando en que el tema de habilidades socioemocionales, hasta antes de la pandemia, probablemente era un tema que no estaba en primer plano en el interés de los equipos directivos, probablemente. Es una súper buena pregunta y como lo parafraseas, Carlos, lo hace pertinente, porque en el fondo el escenario político, ¿cierto?, también inevitablemente ha ido cambiando. Pero ojo, no solamente con la pandemia, yo les diría que, o al menos yo lo he visto en competencias emocionales, en clima escolar, en otra serie de competencias, hemos ido construyendo un relato de que la calidad de la educación no es solo rendimiento académico. Y es cierto que los rankings hoy día ven ingresos a la educación superior, PSU o PTU o como se llama después, o el CIMSE, van relevando cada vez, o se va relevando cada vez con más fuerza otras dimensiones. De hecho, tenemos un indicador de clima escolar de todos los colegios de Chile, desde que la agencia mide los 8 indicadores de calidad. Tenemos ese dato, de hecho, de todos los colegios de Chile. No sé si lo conocen o no, pero recuerden que todos los colegios todos los años le miden los niveles de habilidades sociales, autoestima académica, clima social escolar, desarrollo cívico, y que a mi juicio es un insumo o una arista política que puede ayudar a los directivos a mostrar que esto es un tema relevante. Ahora, ¿cómo los directivos lo pueden incluir? Creo que esa intervención requiere de distintos ejes. Primero, es muy importante que ese directivo tenga el apoyo político de su sostenedor. Sabemos que los directivos son importantes en esto, pero los directivos también responden a políticas de los territorios. Y acá, entonces, si yo soy, ¿cierto?, un director de una comunidad, es muy importante que ese relato también se pueda alinear con el sostenedor. Antiguamente los municipios, sabemos que eso va a ir modificándose con el cambio de la figura administrativa de nuestros colegios, pero yo creo que, o lo que yo leo cada vez más de los ministerios, es de que para allá va la mano.
La agencia de calidad o la superintendencia. ¿Qué es lo que promueve la superintendencia? Cada vez está fortaleciendo dimensiones socioafectivas como un elemento relevante. Otro elemento importante que creo que es alinear a nuestras familias en ese discurso. Y que nuestro proyecto escolar, ¿cierto? No solo forma alumnos que son capaces de resolver problemas complejos, ¿cierto? Tener conocimientos académicos, que son importantes, ojo, que acá no se trata de competir uno con el otro, que uno es mejor que el otro, sino estamos pensando en formar sujetos integrales. Y un sujeto integral es aquel que tiene estas habilidades junto con también tener ciertos conocimientos. Un tercer elemento tiene que ver con cómo yo construyo un proyecto educativo. Y ahí los directivos son muy importantes en cómo logran generar un relato común de los miembros de una comunidad escolar en la construcción de ese proyecto. Porque es distinto si yo, como autoridad, te digo, ya, este es el proyecto que quiero para todos, versus yo genero la instancia en la cual, ¿cuál es el proyecto que queremos para todos? Y a mi juicio, en esa conversación, sobre todo con estos condicionantes que estamos viendo, yo creo que rápidamente va a aparecer. ¿Sabes qué? Yo no solo quiero que mi hijo aprenda ciertas competencias aritméticas, yo quiero que aprenda a convivir con otros. Yo creo que mi hijo lo pase bien, yo creo que mi hijo sea feliz, yo creo que mi hijo aprenda a convivir, aprenda a relacionarse con otros y que, ojo, son las habilidades que UNESCO y todos estos organismos internacionales nos están mostrando en lo que viene a futuro. Como ya los trabajos, ¿cierto? Hoy día ya no solo se evalúa o se mira aquel que tiene la habilidad o la destreza. Cada vez más importante aprender a trabajar con otros, trabajar en equipo, colaborar, respetarlo, yo creo que tiene que ver, ¿cierto?, con una demanda que aparece del entorno. Ahora, ¿cómo lo hacen los directivos? A mi juicio, pues, tienen que ir desafiándose, ir jugando con esto, mostrándole al sostenedor la importancia de esto. Yo creo que hoy día las leyes que hay en Chile son una fortaleza, perdón, una oportunidad del contexto. ¿Por qué? Los 8 indicadores de la agencia, cada vez se está declarando con más fuerza que esto es importante. Las familias hoy día cuando buscan un colegio, lo que yo he visto, ya no solo están viendo las notas, están viendo si ese colegio maneja bien los casos de acoso escolar, respeta la diversidad, tiene buenos indicadores de clima, hay buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar, y a mi juicio, esos son condicionantes muy importantes de poder dar un discurso respecto de estas competencias. Un último elemento, yo creo que es muy importante, si yo ya tengo en curso esto, en cómo yo lo voy comunicando como directivo, que esto es relevante. Aparece en mis discursos, aparece en mis comunicaciones, aparece en la iconografía, en los mensajes, ¿cierto? En los arquetipos del colegio, que esto es relevante. ¿Cómo yo lo comunico en el día a día? ¿Cómo yo lo meto en el currículum? ¿Está en el currículum? Si no está en el currículum. ¿Por qué no está en el currículum? Es que no sé, metamos en el currículum. ¿Cómo lo metemos en el currículum? Veamos el perfil de alumno. ¿Cuál es el perfil de alumno? ¿Cómo priorizamos esto dentro del perfil de alumno? Yo he visto algunos programas de intervención que modifican el perfil de alumno para clima escolar, pero que tiene que ver con esto, tiene que ver con alumnos que son respetuosos, alumnos que son responsables, alumnos que conviven con otros. A mi juicio va de la mano con poder hacer o generar ese proceso de cambio. Perfecto, Jorge, nos quedan 6 minutos para terminar esta conferencia online y tenemos 2 preguntas aún. Pregunta Elba, ¿cómo las habilidades socioemocionales permiten potenciar la inclusión educativa? Yo creo que lo hacen en la medida en que yo aprendo a convivir con otros, en la medida en que yo empatizo con otros compañeros, en la medida en que yo tengo el apoyo de otros, creo que existen otros para apoyarme, en la medida en que yo modelo, ¿cierto?, una inclusión o veo esta diversidad. La apuesta de los modelos más inclusivos, ¿cierto? Y por eso la apuesta es dejar las escuelas de integración por escuelas más inclusivas, es que yo aprendo a convivir con esa diversidad. El mundo no es de un solo color, el mundo es de distintos colores. Y ahí vamos a pensar en distintas dimensiones de la inclusión, ¿cierto? Y en ese sentido, esa habilidad, a mi juicio, se potencia. ¿Por qué? Porque me muestra un mundo mucho más diverso. Me desafía o me da la posibilidad de ensayar estas competencias en distintas situaciones. Y a mi juicio, eso va a impactar positivamente en una sociedad que respeta más la diversidad en el futuro. ¿Por qué? Porque yo convivo con eso. No lo veo, ¿cierto?, lejano, no lo veo como algo raro, sino que es algo normal, es algo cotidiano, algo que está acá, que era mi compañero, que era, ¿cierto?, del otro ciclo, que era algo en el cual acá cabemos todos. Y de hecho, el relato más importante para los programas de acoso escolar, ya no solo para las competencias socioemocionales, un relato muy importante en los programas efectivos de acoso escolar tiene que ver con eso, con que aquí cabemos todos.
Por lo tanto, la inclusión en este caso convive perfectamente, es una dimensión que va de la mano. Es raro enseñar, ¿cierto?, una escuela poco inclusiva o enseñar estas competencias solo en ciertas condiciones. ¿Por qué? Si en realidad la escuela es un reflejo de cómo son o debería ser, o podría ser un reflejo de cómo son nuestras sociedades, o queremos que sean nuestras sociedades. Perfecto, Jorge. Y la última pregunta. Ricardo nos dice, en general, el tema de los profesores educados en un sistema educativo conductista tiende a evitar el contacto emocional con los estudiantes y a darle mucho mayor valor a aspectos académicos. ¿Puede cambiar en algo instruir a un docente que se estancó en sus estudios metodológicos en el aprendizaje? Yo creo que siempre puede cambiar en algo, ¿cierto?, el qué hacer en nuestra profesión o lo que hacemos todo el día. Nadie dijo que es fácil. Fulan es un investigador en educación bien famoso y que siempre nos ha mostrado que los procesos de cambio son complejos. Claro, cambiar es difícil, ¿no? Déjeme dar un ejemplo súper burdo. ¿Es fácil hacer una dieta? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer dieta? Yo soy más gordito. ¿Por qué me cuesta hacer dieta? Porque es cambiar cómo hacemos las cosas todo el tiempo. En este caso, la pregunta de Ricardo es muy potente, porque si yo aprendí siempre a tener una metodología, es verdad, hay una amenaza de cambiar esa metodología a una metodología diferente. Pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque yo puedo cambiar ese chip. ¿Cómo puedo cambiar ese chip? Encontrándole sentido al cambio, encontrándole sentido a esa propuesta. Y acá, si lo vinculamos con las preguntas anteriores más políticas, ¿cierto? Si hay una política en mi colegio de que las habilidades son importantes, es una condicionante que puede facilitar quizá el sentido de este cambio. Si yo encuentro apoyo, tengo apoyo de mi colegio en que me capacite, me dé ejemplos, me dé el tiempo, me modele alternativas, me dé más recursos, es otro condicionante que me puede ayudar a generar ese proceso de cambio y que yo le encuentre sentido a ese cambio. Porque ahí la pregunta para Ricardo sería que también habría que conversar con ese docente. ¿Él cree que puede cambiar? Y esta autoeficacia que decimos los estudiantes también tiene que estar en uno como adulto. Y ahí lo que yo he visto en algunas metodologías de intervención es que uno va partiendo de a poco y uno de a poco va viendo ejemplos y uno de a poco va viendo resultados. Y eso se Jorge, va potenciando y va generando como una bola de nieve en los demás. Jorge, sobre eso que menciona, para poder cerrar la idea, ¿cree usted que, por ejemplo, la evaluación docente podría tener impacto positivo en ese proceso de cambio que probablemente los docentes necesitan en un contexto como el que estamos viviendo? Mira, ahí yo no investigo con detalle todos los componentes de la evaluación docente que hace el ministerio. Lo que yo entiendo o lo que yo valoraría de una instancia de evaluación es una instancia de retroalimentación respecto de mi quehacer. Y si yo en una comunidad escolar tengo una oportunidad de ser retroalimentado respecto de cómo lo hago, yo creo que puede ser una oportunidad. Si se usa esa herramienta con fines punitivos, no creo que le sirva a nadie. Pero si esa herramienta se usa como una herramienta de mejora, en la cual yo te puedo dar un feedback a ti, voy a ver tu clase, te observo, después te digo, mira, ¿sabes qué? Parece que te propongo cambiar esta metodología. ¿Por qué no pruebas interactuando de esta manera? Porque cuando tú haces esta metodología, la mitad de los alumnos no está concentrado. En fin, ese feedback para mí hace sentido mejorar mi quehacer. Yo en la universidad me evalúan todos los semestres y me llega ese feedback y me llegan comentarios de los estudiantes. El profe es latero, el profe da ejemplo, el profe no se entiende lo que dice el profe, en fin. Y a mi juicio, si uno es capaz de tomar eso, ¿por qué no puede ir con un proceso de mejora? Y acá perfectamente podría ir de la mano con eso. ¿Cómo yo puedo potenciar el enseñar estas competencias transversalmente o con actividades ya focalizadas, ¿cierto? Voy a hacer un taller de esta competencia. O mientras enseño otro contenido lo voy a ir enseñando. O lo voy modelando de determinada manera, puede ser una oportunidad. Pero insisto, yo no investigo específicamente en la evaluación docente, me imagino que es más compleja que lo que yo digo, que tiene otras aristas. Lo que yo entiendo de evaluación, si es que una retroalimentación para la mejora, debería ser una fortaleza. Pero si es solo para castigar a alguien, no sé si nos sirve mucho, la verdad. Perfecto. Jorge, bueno, no sé si quisiera agregar algunas palabras antes de despedir esta conferencia. Bueno, primero agradecerte a ti por la invitación de este espacio, agradecer a los que se han conectado. Creo que, si bien no lo quiero poner como en el relato de que esto es una cruzada, yo sí estoy muy contento y veo el vaso medio lleno con esto, porque veo un contexto que tiene cada vez más condiciones y mejores condiciones de generar comunidades escolares que conviven mejor, más inclusivas, más respetuosas, más tolerantes, como somos capaces de escucharnos, de convivir con otros. Y ahí a los que siguen trabajando en este tema, que lo sigan haciendo, sean pequeños investigadores en sus colegios.
Yo tuve la suerte de nacer en Arica, si bien ahora estoy radicado en Santiago, viví en Magallanes, tengo toda mi familia en la 8ª región. Creo que es muy importante poder aprender de lo que están generando otros en distintos lugares. Y ahí sean todos investigadores, vayan probando, vayan viendo qué les resulta y traten de publicarlo, traten de darlo a conocer. Porque yo creo firmemente que podemos aprender unos de otros en esto, porque las respuestas no las tiene solo una persona, sino que las podemos construir colectivamente. Perfecto, Eso. Y Jorge. si quieren más información de este proyecto, creo que puse en mis redes sociales la primera lámina, que hoy día todo funciona con estas redes sociales, ¿cierto? Mail o las otras, estamos publicando. Yo trabajo en un centro de bienestar, en donde vamos a tratar de generar contenido de esto todos los meses, así que pueden seguir en estas redes sociales para dar más difusión a estos resultados. Perfecto, Jorge. Solo decir muchas gracias a todos y a todas por su valiosa participación. Agradecer también a los asistentes de la red de mejora de MueveTP. Queremos aprovechar de informarle a todos los que están conectados en estos momentos a que ingresen a muevetp.cl y revisen cuáles son todos los programas que estamos desarrollando durante el año, porque para nosotros es muy importante darle respuesta a las necesidades que presentan las comunidades educativas técnico-profesionales en Chile. Y finalmente, aprovecho de recordarles que esta conferencia se subirá en los próximos días a las redes sociales de MueveTP. También les vamos a enviar la presentación para que puedan revisarla junto a sus comunidades educativas. Por último, antes de despedir, queremos invitarlos a responder una breve encuesta para seguir mejorando en las diversas actividades que haremos este año 2021 en MueveTP. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos y que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.